Fue la culpa de Eva, le dijo Adán a Dios. Hola, sean bienvenidos a un nuevo video a mi canal Hasta los confines de la tierra y le estaré compartiendo palabras de Dios, palabras de vida. Génesis 3.1 dice, la serpiente era más astuta y le preguntó a la mujer, o sea Eva, ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo que no debemos comer el fruto del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacemos vamos a morir. Y la serpiente le dijo, con seguridad no van a morir. Mire cómo se le acercó la serpiente con astucia, preguntándole, ¿cómo que no les deja Dios comer del árbol, de los frutos de los árboles? La serpiente ya había escuchado que Dios le había dicho que no podían comer ni siquiera tocarlo a ese árbol. Y había observado a Eva, que Eva estaba mirando ese árbol con codicia, y siempre eso, de esa manera actúa la serpiente, Satanás, con astucia, conociendo el corazón del hombre y la mujer, de qué cosas son débiles, y pone enfrente aquello que el corazón está deseando, lo que entró por los ojos. Entonces se le acercó de esa manera, como preguntándole, ¿de ningún árbol pueden comer? Él sabía, la serpiente había escuchado que le dijo ese árbol, pero le preguntó de esa manera. Y lo siguiente que le dijo la serpiente es, con seguridad no van a morir. Eva habrá pensado, bueno, Dios es bueno. ¿Cómo vamos a morir si Él nos ama? Entonces fueron, ¿m? Ella tomó ese fruto, lo tocó, lo comió y le dio a su esposo, y su esposo también comió. Adán también comió. ¿En qué cosas está pasando en tu vida? ¿Qué tentaciones está pasando en este tiempo en tu vida? ¿En qué cosas estás siendo tentado o tentada? Que sabes que es malo y que es un pecado delante de la presencia de Dios, y que Dios ya nos dijo, por medio de la palabra lo sabemos, que eso es pecado y que eso no conviene. Pero el pecado atrae, el pecado seduce y mayormente es hermoso. Así lo describen. Y no porque el árbol en sí era malo, porque el árbol dice que Eva vio el árbol y el árbol era hermoso. Y no es porque en sí estaba el pecado en el árbol. El pecado estaba en que ellos no tenían que tocarlo y no tenían que comerlo. En ese acto, ahí estaba el pecado. Entonces, ¿qué es lo que te está tentando? ¿Qué es aquello hermoso que estás viendo? Pero el ir, tocarlo y comerlo, ahí es donde está el pecado. Y el pecado nació en el corazón de Eva desde el mismo momento que codició el árbol. Y Dios sabía y conocía el corazón de Eva. Por lo tanto le dijo, no vayan a comer y no vayan a tocar de ese árbol. Pero Eva le creyó a la serpiente y habrá pensado, bueno, Dios es bueno y no va a pasar nada. ¿Cuántos piensan de esa manera? Total, un pecado, le pedimos perdón a Dios, como Dios es bueno, nos va a perdonar. ¿Cómo vamos a pensar de esa manera? Si Dios ya nos está diciendo que si lo hacemos vamos a morir, la muerte es una muerte espiritual. Y dice que de repente Dios comenzó a caminar por el jardín y empezó a llamar.
Eva, Adán, Adán, Eva. Y respondió Adán y le dijo, acá estamos desnudos. Y Dios le dijo, ¿cómo sabes que está desnudo? ¿Comieron del árbol? ¿Comieron del fruto prohibido? Y ellos salieron tapados con una hoja de parra. El significado de la hoja de parra era lo que ellos iban a querer tapar, ocultar. ¿Y de qué manera? Dios le preguntó a Adán qué había hecho. ¿Qué hiciste, Adán? Y el hombre le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Mire cómo ya como que le echó la culpa y la hizo responsable a Eva, cuando él también escuchó que Dios había dicho que no tenían que comerlo. Y Eva, Dios le preguntó, ¿y qué has hecho, Eva? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. ¿A dónde estaba el engaño? Cuando le dijo, con seguridad no vas a morir. Al pensar ella que Dios era bueno y que la iba a perdonar seguramente. Y ahí está la equivocación de dejarse engañar. Uno mismo se engaña si ya puso la palabra. Dios dio la palabra cuando les dijo, no lo coman, no lo toquen. Nosotros tenemos la Biblia, el manual, en donde ahí tenemos marcado todo lo que es pecado, todo lo que no podemos tocar, todo lo que no podemos hacer. Porque si lo hacemos vamos a morir. ¿Cómo vamos a pensar que Dios es bueno y que no va a pasar nada? Si uno se arrepiente, Dios perdona, pero ellos quisieron taparlo, queriendo culpar ella a la serpiente y él a Eva. Dios, si te está hablando al escuchar esta palabra, tenés a Dios, ¿eh? Tenés la palabra al Espíritu Santo para ir en oración y decirle en qué cosas estás siendo tentado y que te dé la fortaleza para poder vencer en el nombre de Jesús. Y si ya cometiste el pecado, Dios te va a perdonar, sí que te va a perdonar. Pero la consecuencia va a quedar, porque a Eva le dijo, a partir de ahora, cuando tengas hijos, vas a sufrir dolores de parto. Y Adán le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y lo sacó del jardín del Edén, que había dado un lugar lindo, un lugar hermoso, donde estaban todos los alimentos, donde podían haber sido felices. Pero no, fueron débiles y no fueron a la ayuda de Dios. No le creyeron a Dios cuando le dijo que iban a morir, porque su corazón ya había sido engañado desde el momento que estaban codiciando eso y siguieron codiciándolo cuando Dios le dijo que no se acerquen, no lo toquen ni coman. Ellos siguieron codiciando. El pecado nace en el corazón hasta que se forma el pecado, se comete el pecado, pero nace siempre en el corazón. Entra por los ojos, porque entró por los ojos porque Eva lo vio hermoso. Que Dios te ayude, que Dios te fortalezca a ir en oración, en clamor y decirle a Dios, derramar tu corazón y decirle en qué cosas estás siendo tentado o tentada, para que te ayude y te dé la fortaleza para vencer. Y si ya cometiste el pecado, y con toda sinceridad, decirle la verdad, no culpes a nadie. Sé sincero contigo mismo y delante de la presencia del Señor, que tu corazón deseaba eso. Dios va a perdonar, pero la consecuencia de la desobediencia va a quedar, porque hasta hoy las mujeres siguen dando a luz con dolor y los hombres siguen ganando el pan con el sudor de su frente. Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga. Jesús te ama y esta palabra llegó
este día tu vida para que puedas vencer el pecado, para que puedas vencer las tentaciones y que no mueras, sino que vivas en Cristo Jesús. Él te va a fortalecer y te va a ayudar. Si esta palabra ha sido de bendición, compartila. Dale like, suscríbete, haz un comentario, aunque sea un corazoncito, para que YouTube pueda recomendar y esta palabra pueda llegar hasta los confines de la tierra y pueda ser de bendición para otras personas. Dios te bendiga, Dios te prospere y te fortalezca para que puedas vencer las tentaciones. Hasta el próximo video.